Muchas gracias, hermanos, por poder estar aquí, la invitación. Y primero quiero daros un saludo de Pepi. Ella no puede estar hoy aquí, pero ha sido por un evento misionero que teníamos en la iglesia, y había unos hermanos que conocíamos de Centellas y ella tenía que hacer una breve presentación. Pero os envía saludos. Mirad, normalmente veraneamos en Rosas, ¿vale? Desde hace ya muchos años, y aproximadamente unos 35 años o algo así, empezamos a hacer un trabajo en una iglesia local de allí, que es la iglesia de Filadelfia, la iglesia de los hermanos gitanos, y allí todos los años vamos allí porque no solo por lo que estuvimos haciendo allí, sino que nos conocen y siempre, obviamente, pues nos invitan a dar la palabra y tal. Bueno, pues este verano sucedió algo muy, muy curioso. Yo estaba con el pastor antes de empezar el culto y iban viniendo diferentes hermanos, y había hay un hermano que se llama Rafael, que digamos que es uno de los patriarcas gitanos, es un hermano mayor y ellos tienen ahí todavía su estatus, ¿no? Y cuando vino hacia donde estábamos nosotros y el pastor le saludó, yo estaba ahí al lado, dijo esta frase: he venido a divertirme. Claro, yo en ese momento me petó la cabeza, o sea, yo sé que tienen mucha alegría los hermanos gitanos, pero no había sentido a nadie, era la primera vez que se sentía a alguien que decía que venía a la iglesia a divertirse. Bueno, la cosa quedó allí, pero durante los demás días esa frase no dejaba de andar por mi cabeza. He venido a divertirme. Claro, yo entonces empezaba a preguntarme o a plantearme, ¿cuál es la actitud que yo tengo o la actitud que tenemos cuando venimos a la iglesia? Claro, y empiezas a pensar, y de ahí surgió lo que quiero compartir con vosotros, porque me di cuenta de que, siendo sinceros, hay muchas cosas que las decimos simplemente por hablar, pero el significado a veces o lo ignoramos o nos hemos olvidado. Y entonces yo empecé a pensar en la iglesia ahí de los hermanos gitanos en Rosas, pero empecé también a pensar en mi iglesia local y en las iglesias que más o menos conozco. Y es verdad que hay una conclusión que es la que os quiero que quede en vosotros. O sea, todo dependerá de lo que la iglesia significa para cada uno. O sea, el significado que tiene la iglesia para cada uno, para mi vida personalmente, ¿no? Y entonces, en base a ese significado, así será la motivación que tenemos o no de venir a la iglesia. Una iglesia de gitanos es muy especial, ¿eh? Nosotros los amamos muchos, pero es prácticamente como un núcleo familiar, ¿vale? Hay varios núcleos familiares, pero todos tienen unos enlaces entre unos y otros, ¿no? Y entonces, claro, yo pensaba, bueno, para muchos de ellos venir a la iglesia era porque va su familia, es lo que han estado haciendo. Otros, sobre todo los mayores, es porque lo que han hecho a lo largo de toda su vida. Y esto lo vemos en nuestras congregaciones también, ¿verdad? Somos mayores, ¿dónde vamos a ir? Nos hemos acostumbrado. O desde la escuela dominical, pues empecé a ir a la iglesia y adquirimos el hábito, la costumbre de ir siempre cada domingo a la iglesia. Pero es verdad que hay otros momentos en nuestra vida que también acudimos porque tenemos sentimientos de culpa, porque hemos desobedecido, hemos pecado, somos conscientes de que hemos pecado delante de Dios y tenemos la necesidad de acallar nuestra alma, nuestro espíritu, acudiendo a la congregación, acudiendo a la iglesia, ¿vale? Y así podríamos, y cada uno de vosotros tiene, y quiero que penséis en los motivos que tenéis para venir aquí a la iglesia local en Argentona cada domingo, que seguro que si lo pudierais decir y expresar, seguro que cada uno tendría un motivo personal y singular, ¿verdad? No sé si alguno tiene
el pensamiento de que si no voy el pastor me va a pasar lista, o me va a llamar por teléfono, o me va a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no has venido, no? Los hay, ¿eh? A ver los haylos. Vale, bien, todo esto es lo que son diferentes motivaciones que podemos tener, ¿no? Para acudir a la iglesia. Pero lo importante es la pregunta que yo os he dicho, ¿qué espero yo, no? Mira, dejadme que yo os plantee mi propia experiencia de lo que la iglesia ha representado para mí, porque así os puede ayudar también un poquito a vosotros a que podáis reflexionar y tener claro, ¿vale? La motivación que tenéis hoy, actualmente. La motivación que yo tengo hoy no es la misma que yo tenía cuando tenía 15 años o cuando iba a la escuela dominical. Yo nací en la iglesia. Mis padres eran creyentes y nací en una iglesia. O sea, os estoy diciendo que llevo 68 años en la iglesia y espero que me entierren en la iglesia donde estoy actualmente. Pero mi vida ha sido en la iglesia. Nací allí, crecí allí, me enamoré allí, me casé allí, tuvimos nuestros hijos allí. O sea, la iglesia forma parte de mi vida, pero el significado que la iglesia ha tenido en mi vida no ha sido el mismo a través de todos estos años. He podido estar en varias congregaciones, he conocido varias congregaciones. He podido estar 40 años de anciano pastor en una congregación y eso es algo que te hace ver muchas cosas que cuando estás ahí sentado como miembro no ves, pero que las tienes que vivir y hay muchas situaciones. He sido muy bendecido por pastores y líderes, pero también he sido muy herido por algunos de ellos. Esta es la verdad, esta es mi experiencia de lo que ha sido todos estos años en la iglesia. He visto ejemplos de pecado, de desobediencia, de muchas personas que para mí eran referentes, ¿no? He visto a muchos hermanos abandonar el camino, apartarse, separaciones, divisiones, abandonos, heridas, al fin, que se van produciendo en ese vivir cotidiano, ¿no? Todo esto te puede desanimar, te puede frustrar y puede hacer que quieras dejar la iglesia, conocer otras iglesias. Pero la realidad de que tú cambies de iglesia 3, 4, 5, 6 veces a lo largo de tu vida, eso no cura, eso no sana. La iglesia local forma parte de la iglesia universal y las circunstancias son exactamente las mismas, ¿no? Entonces, por eso, a través de todos estos años, yo he podido aprender qué significa la iglesia para mí en cada momento. Pero hay algunas enseñanzas que son fundamentales, que no se pueden cambiar, no se pueden mover. Pero la tenemos que tener muy clara, porque cuando tenemos imágenes de la iglesia que no son reales, que no se ajustan a la realidad, entonces podemos idealizar la iglesia, los responsables, los miembros, y podemos tener una imagen de la iglesia que no es la que Dios quiso que fuera, o por la cual Dios envió a su Hijo a la tierra para morir, para salvarnos, pero también para fundar, para formar su iglesia, ¿no? Y mirar, hay 3 aspectos fundamentales que quiero compartir con vosotros de qué debiéramos pensar o qué debiera significar la iglesia para nosotros. Aquí, como muchas iglesias, tenéis un local ideal, tenéis toda una serie de necesidades cubiertas, es bonito, podemos estar a gusto y tal. Hay muchas iglesias que le dan una parte muy importante a la forma, ¿no? Ya no solamente del local, sino la forma ritual de los cultos, de las ceremonias, etcétera, etcétera. Pero en realidad la iglesia, si vamos al origen, Jesús nunca planteó la iglesia como un lugar así, no, todo lo contrario. O sea, en el corazón y en la mente del Señor Jesús, la iglesia para Él iba a ser un lugar de curación, un lugar de sanidad, un lugar en donde las personas pudieran venir a curar sus heridas, a restaurar
sus vidas y también a poder sanar sus enfermedades. En la vida del Señor Jesús lo vemos. El proyecto de la Iglesia empieza antes de que el Señor Jesús muriera. Empezó en aquellos 3 años con los cuales convivió con sus discípulos. Y sus palabras están ahí, en la palabra. Y creo que son palabras que nos hacen entender cuál era en la mente del Señor Jesús, cuál debiera ser el propósito y significado de la Iglesia, que luego más tarde encomendaría que sus discípulos estuvieran allí al frente. Él dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, lo que Jesús dijo, ahí estamos nosotros. Y no estamos nosotros justamente en el grupo de los justos, sino estamos en el grupo de los pecadores. Por lo tanto, nosotros somos pecadores que Cristo nos ha salvado. Esta es nuestra realidad, nuestra esencia como hombres y mujeres. Pero luego Él también expresó y dijo frases tan conocidas como: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Estas son las palabras de Jesús: venid a mí, que yo os haré descansar. Cuando más intimidad tenía con sus discípulos, más nos demuestra el Señor Jesús cuál iba a ser el propósito de la Iglesia. Hay un momento en la vida de Jesús con sus discípulos que choca mucho, sobre todo le chocó mucho a ellos, pero que es curiosa. Cuando el Señor Jesús sube al monte de la transfiguración, se transfigura, ¿vale? Está allí un tiempo, unas horas, el tiempo que pudo estar allí, pero sus discípulos abajo estaban cumpliendo la misión que Él les había dado de sanar, de predicar y sanar a los enfermos, liberar a los demonios, etcétera, etcétera. Cuando Jesús baja de aquel momento tan sublime, ¿vale?, que Pedro y Juan pudieron presenciar, baja a la realidad de donde estaban los discípulos. Algunos sí que habían podido cumplir con ese requisito que Jesús les había encomendado. Pero allí había un hombre que tenía un hijo endemoniado que los discípulos no fueron capaces, ¿vale?, de curarlo, de sanarlo. Entonces viene el padre al Señor Jesús, dice: mira, te traigo mi hijo que está endemoniado, pero que tus discípulos no han podido curar. Y Jesús se dirige a ellos y no les dice: pobrecitos, lo siento mucho, de verdad. Os he encomendado una misión, pero no estabais preparados para poder llevar a cabo este tipo de liberación, este tipo de curación. Pobrecitos. No dijo eso. No les dijo eso. ¿Qué les dijo? Generación incrédula. No lo estaba hablando a todos los que le estaban viendo, le estaba hablando a sus discípulos. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Eso se lo dijo directamente a ellos, ya sabemos la historia. Entonces Jesús cogió y sanó, obviamente, al endemoniado. Pero le quiso hacer ver a sus discípulos quiénes eran ellos. Tenían la oportunidad, la maravillosa experiencia de vivir junto con Jesús. Jesús les dio todas las muestras de su poder a través de los milagros. Estuvo en intimidad con ellos, hablándoles, mostrándoles quién era Dios, su Padre, el cielo, el reino de los cielos. Intimidó con ellos hasta lo máximo que pudo. Pero ellos aún seguían encerrados en su aspecto humano, en sus personalidades, que no eran capaces de entender y comprender lo que Jesús les estaba diciendo y les estaba enseñando. Por lo tanto, yo creo que esos aspectos nos dan a entender que incluso la Iglesia, muchas veces nosotros, también el Señor, seguro que nos habrá dicho más de alguna vez: generación incrédula y perversa. A mí me lo ha dicho. Yo esto lo he sentido. Como hijo de Dios lo he sentido. ¿Por qué? Bueno, porque realmente he creído estar haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y las estaba haciendo conforme a mi forma de pensar o mi forma de sentir. Y en muchas ocasiones
Dios te permite dar un toque de atención a través de una enfermedad, a través de un accidente, a través de cualquier situación, para que reflexiones. Y cuando reflexionas, entonces te das cuenta de que no es la actitud, no es el camino por el cual realmente tú deberías andar. Luego, si nos vamos a los apóstoles, a las cartas de los apóstoles, nos damos cuenta de que el propósito de esas cartas, la mayor parte de las enseñanzas, tienen que ver con realidades personales de los propios apóstoles y discípulos. Pablo dice en una ocasión, así que el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Lo dice el apóstol Pablo, uno que creía que había llegado al top de lo que era la espiritualidad, pero que Jesús lo tumbó del caballo y realmente Jesús le enseñó, le mostró exactamente qué es lo que quería buscar de él. Y él entendió que él mismo, pobre de mí, ¿no?, se decía muchas veces. Y esta realidad es la que él está exhortando. Ojo, que nadie tenga un concepto más elevado, sino el que piensa que está firme, que vaya con cuidado. Estos somos nosotros. Estos somos los miembros que componemos cualquier iglesia local. Pero, hermanos, he dicho que la iglesia, el propósito fundamental es que es un lugar de sanidad. Eso es lo que Cristo quiso. Él se entregó, Él murió por nuestros pecados, Él nos ha salvado y Él también nos sana muchas ocasiones de muchas situaciones y enfermedades. Yo puedo decir que a lo largo de estos años hemos visto muchos milagros de Dios en nuestra vida, a nivel personal, a nivel de nuestra familia, de nuestros hijos. Todavía seguimos viendo milagros y todavía seguimos pidiendo a Dios milagros por las personas por las cuales oramos. Porque todos, absolutamente todos, necesitamos sanidad siempre, constantemente. Por más años que estemos en una iglesia o que seamos miembros de una iglesia, necesitamos sanidad constante, diaria. Y este es el propósito, de la iglesia, que sea un lugar. Yo he estado durante años sirviendo y ayudando al Centro de Rehabilitación de Drogadictos en La Viña, cuando estuvo. Y estar allí y poder ayudar y colaborar es una experiencia tremenda, tremenda. Ahora llevo yo 2 años ya colaborando y trabajando en las prisiones de Quatre Camins, con el Ministerio de Prisiones del Consell Evangélic, y creerme, cada viernes estoy ahí, o estamos allí, y cuando estoy allí, estoy tratando muchas veces con personas que han asesinado, personas, la mayor parte traficantes de droga, pero sobre todo muchos que tienen heridas y condenas de sangre, y en sus caras y en su cuerpo, muchos de ellos, obviamente con el efecto de los medicamentos que están tomando, otros a veces con efectos de droga, porque la droga es algo que obviamente corre mucho por una prisión, pero otros también los ves con el peso de la culpa, de lo que han hecho, de lo que han vivido. Cuando conoces estas experiencias personales, cuando estás en la iglesia, te das cuenta que también todos nosotros, nuestras propias experiencias personales, son así. Tenemos culpas, tenemos errores, tenemos pecados, pero tenemos un Dios de sanidad, un Dios que nos trae a la congregación también para mostrarnos su camino, su propósito y también su sanidad, sea la que sea, en aspecto físico o en aspecto espiritual. Pero por otro lado también no nos olvidemos, también nosotros somos elementos sanadores para otros que puedan venir a la iglesia. Cuando tenemos ese significado de la iglesia como un lugar donde todos necesitamos ser sanados, donde todos podemos ser elementos para sanar a otros, creo que estaremos en el lugar apropiado y tenemos el concepto adecuado para saber quiénes somos, no tener un alto concepto de nosotros y saber cómo podemos ayudar a los demás. En segundo lugar,
la iglesia también significa que cada vez que vengo a la iglesia, cada vez que venimos a la iglesia, es porque volvemos a tener un encuentro con Cristo. De una forma diferente a como lo tuvimos el día que le conocimos. Quizás de una forma diferente a como tenemos el encuentro con el Señor durante la semana, en nuestros tiempos de oración, de devocionales, de meditación de la palabra. El estar en la congregación también es tener un encuentro con Cristo. No con los pastores, ancianos o líderes de la iglesia, no. Es tener un encuentro con Cristo. ¿Y por qué digo todo esto? En primer lugar, porque tenemos un encuentro con la palabra. La palabra de Dios es la forma más directa para poder encontrarnos con Cristo. Jesús les dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad, que significa examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y las circunstancias que le rodean. Ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. O sea, en la palabra de Dios encontramos también a Cristo, tenemos un encuentro con Cristo. Y lo bueno de la congregación es que tú puedes leer la Biblia, pero otro hermano la puede leer. Hay canciones que están basadas en textos de la Biblia. De una forma o de otra, la palabra de Dios también se nos abre aquí. Y depende de la actitud que tengamos nosotros, de que la palabra nos hable aquí, así Dios nos hablará. Así Dios nos hablará. Si pudiéramos hacer un esquema, un dibujo, que reflejara, no sé cuánto estamos más o menos, 1 hora y media, aproximadamente que podamos estar en la congregación, 1 hora y media, máximo creo que 2, pero bueno, si pudiéramos analizar en un esquema, en un escáner de nuestra mente, el tiempo que estamos en la congregación y el tiempo que nuestras mentes están concentradas en lo que Dios nos quiere decir y el tiempo que nuestra mente está concentrada en otras cosas, ya lo sabéis. Ya lo sabéis. O sea, es mucho mayor el tiempo que nuestra mente está pensando en otras cosas. Cosas que nos han pasado durante la semana, cosas que tengamos que hacer después, problemas personales que podamos tener, pero concentrados en lo que Dios nos quiere decir y hablar a través de un hermano, de otro, de una canción, sea de lo que sea, eso cuesta más, porque eso implica concentración. Pero lo que quiero decir es que esto es importante que lo sepamos, porque es volvernos a encontrar con Cristo a través de su palabra. También tenemos la adoración, la alabanza y la Santa Cena como un medio de acercarnos de una forma visible, visual, a Cristo, a través del recuerdo de lo que es su sacrificio. Creo que una de las dificultades que tenemos las iglesias, porque nosotros también obviamente celebramos la Santa Cena cada domingo, es que el hábito, la costumbre, puede hacernos olvidar muchas veces el significado profundo que tiene esto, que tiene este sentir. Cada vez que hagáis esto, hacedlo en memoria de mí. Un encuentro con Cristo, recordando su muerte, su sacrificio. Cada vez que nos enfrentamos, nos encontramos con el pan y el vino, es un encuentro también con Cristo. Y a veces nuestra mente puede estar en otros lugares, pero pensar, es una oportunidad que Dios también nos da de poder encontrarnos con Cristo. Por lo tanto, si el significado de la Iglesia entendemos que la Iglesia es un lugar de curación, de sanidad, y que la Iglesia también es un lugar de encuentro con Cristo, creo que iríamos por el buen camino. Pero hay también un tercer aspecto que me gustaría compartirlo con vosotros, de lo que debiera ser ese significado de la Iglesia en nuestras vidas. Mi hermano Manuel ha leído en Efesios y ha leído esa parte donde el apóstol Pablo dice que nos bendijo
todos nosotros en aquellos lugares, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos bendijo. No dice, nos bendecirá. No, es más, en otro pasaje dice que estamos sentados en aquellos lugares con Cristo Jesús. Estamos, no estaremos. Quiere decir, nuestro tiempo es un tiempo que está controlado dentro de la burbuja de aquí, del reloj. Nuestra vida, quiero decir. Nuestra vida está en una burbuja, compuesta por años, por horas, por minutos, por segundos. El tiempo de Dios no está controlado por nuestro horario. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Dios lo que nos está enseñando es que en su propósito nosotros ya estamos sentados con Él en gloria. Estaremos en el cielo un día de una forma física, pero para Él ya estamos ahí. ¿Por qué? Porque Él ya ve lo que pasará dentro de un tiempo. O bien cuando no estemos o cuando venga a buscarnos, pero Él ya nos ve allí. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que el Señor nos ha prometido que un día estaremos con Él, ¿cierto? Su palabra está llena de bendiciones y de la forma en la cual puede llegar ese día, ese momento, o bien porque hayamos fallecido o bien porque Cristo venga a buscarnos. Pero lo importante de esta enseñanza es que el vivir en la iglesia, aprovechar este tiempo en la iglesia, tiene otra finalidad, y es la de prepararnos para el cielo. Estar aquí, participar de la iglesia es una preparación, es un aprendizaje. ¿Por qué? Porque si vamos al Apocalipsis, si vamos a la palabra de Dios y vemos la revelación que Dios le dio a Juan a través del ángel, encontraremos que hay unos pasajes que aunque nos cueste entenderlos, aunque nos cueste, pero tenemos que aceptarlos por fe. Yo ya no digo que tengamos que realmente hacer un esfuerzo especial por imaginarnos cómo es la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. No, porque eso es imposible. Dios reveló a Juan algo con simbolismo humano, una ciudad, habló de calles de oro, mar de cristal, una serie de cosas que el ser humano no podía entender. ¿Por qué? Porque el oro, las piedras preciosas se pueden entender y lo podemos entender como algo valioso, algo de un alto precio, pero nunca se podrá comparar con la realidad del cielo, de ese lugar que Cristo nos prepara, de esas moradas celestiales. Y pensar una cosa cuando pensemos en las moradas celestiales. Las moradas, porque podemos estar pensando, ¿no?, en dónde nos podrá, qué casa tendremos en el cielo. Porque un lugar tendremos en el cielo. Pero no pensemos en la forma visible de cómo será esa casa, porque no la podemos comparar con la casa o el piso que tenemos aquí en la tierra, ni mucho menos. Pero entender que el significado profundo de morada o de hogar va más allá del aspecto físico. Es un lugar de convivencia, es un lugar donde habitas, donde compartes. Y el cielo, sobre todo, fundamentalmente será eso, el lugar donde la gloria, la presencia de Cristo estará a nuestro lado. Podremos verlo, podremos hablar, podremos sentir, podremos conocer, aparte de las responsabilidades que Dios nos dé en el cielo, aparte de todo aquello que Él tiene preparado y que hoy no lo sabemos y que, digo, nuestra mente, obviamente, no puede entender y comprender, pero sí que es verdad que ese será nuestro hogar. Y es aquí, por eso quería decir que es aquí, realmente aquí en la tierra, donde realmente, en la iglesia concretamente, donde podemos empezar a prepararnos para ese lugar. ¿Cómo? ¿De qué forma? Mirad, en el cielo encontramos situaciones como estas que el apóstol revela en Apocalipsis a través de lo que el ángel le muestra. Apocalipsis 19:6. Yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía:
Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Luego sigue hablando de las cenas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Sí, sigue explicando y sigue relatando ese momento de las bodas del Cordero, donde estaremos con el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir con todo esto? Encontramos que aparece como una gran multitud que han lavado sus ropas, ¿vale?, en la sangre del Cordero, están alabando, están bendiciendo, están honrando, están cantando a Dios, alabándole y glorificándole. Esa será una de las actividades más importantes que tenemos en el cielo. No va a ser la única, hermanos. Si alguien tiene alguna imagen que obviamente los pintores de la cristiandad nos han presentado del cielo, no tiene nada que ver. Cuando veo las imágenes del cielo me dan pánico. Hemos estado en la Capilla Sixtina, hemos estado en varios museos donde vemos las imágenes del cielo que dan. A mí, yo os lo digo de verdad, a mí se me mueven las tripas, en serio. Porque digo, esto no puede ser, esto es imposible. Entiendo que son las expresiones que bajo unas circunstancias aquellos pintores pintaron, pero esa no es la realidad del cielo, ni mucho menos. La realidad la encontramos en su palabra, y es una relación personal que tendremos con nuestro Dios, de tú a tú, sin miedo. No nos asustará ver el rostro de Jesús. Todo lo contrario. De nuestras vidas se habrá quitado todo concepto de pecado. No habrá pecado, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Podremos verlo a Él como Él es, cara a cara. Pero hermanos, eso llevará un momento. Pero ¿sabéis cómo podemos aprender a ver el rostro de Jesús? Aquí, entre nuestros hermanos. En la adoración, en la alabanza. No importa si sabemos cantar mejor o peor, no, lo que sale de nuestro corazón, de nuestro espíritu, es lo que realmente llega a Dios. Nuestras oraciones no son lo que nuestra boca dice y siente, es lo que el espíritu gime. Y seguramente que no sentimos todo lo que el espíritu gime delante de Dios, pero eso es lo que realmente se comunica con Dios. Eso es lo que realmente alaba a Dios. Y las acciones de los justos es lo que hace que adoremos y glorifiquemos a nuestro Dios. Esto se aprende en la iglesia. Esto se aprende aquí, hermanos. Esto se aprende aquí. Las acciones justas empiezan por una serie de enseñanzas que los apóstoles nos dan, que vienen y aparecen de todas las responsabilidades y acciones que tenemos que hacer los unos con los otros. Hay una lista. Amaos unos a otros, estimulaos unos a otros, perdonaos unos a otros, confesaos unos a otros. Todo eso no es fácil. No es fácil. Pero ¿sabéis? Esto solo puede pasar en la iglesia. Porque si aquí en la iglesia no soy capaz de perdonar a mi hermano por aquello que me dijo, que pensó, que hace, 3 años, 4, 5 años me dijo y no lo he perdonado, todas esas historias, todas esas tonterías, por usar una palabra que se pueda entender, que llevamos en nuestro corazón, de actitudes que hemos tenido, si no somos capaces de perdonarlas, no somos capaces de amar a mi hermano, a mi hermana, ¿voy a ser capaz de amar al hermano, a la persona que pueda venir a esta congregación? ¿A la persona que yo pueda hablarle en la calle, vecino, familiar, etcétera? Aquí en la iglesia tengo que aprender todo esto. Aquí en la iglesia es donde se aprende. Aquí en la comunidad. Y no solamente aprendemos a perdonarnos, no solamente aprendemos a ser una comunidad terapéutica,
que es capaz de curarse, de sanarse a través del poder de Dios, sino que también seremos una congregación, una iglesia que nos preparamos para la eternidad, teniendo siempre, aprovechando a tener estos encuentros con Dios cada domingo. No sé cuál era el concepto que tenías de iglesia, no sé cuál es el concepto que tienes de tu iglesia, pero yo te quiero animar a que te plantees estos 3 puntos que te he dicho. El significado de la iglesia tiene que ser fundamentalmente un lugar de sanidad, un lugar de encuentro con Cristo y un lugar de preparación para la eternidad. Si no es así, seremos como cualquier grupo más, como cualquier asociación más, pero no somos llamados a ser como otros. Somos llamados a estar en el cielo, a estar con nuestro Dios, a adorarle y servirle por la eternidad. Que Dios nos ayude. Y digo nos ayude porque me tengo que involucrar yo, porque realmente necesitamos esa realidad y necesitamos renovar nuestro conocimiento de Dios, nuestro concepto también de lo que es la iglesia, que es algo que Dios nos ha regalado, que Dios ha permitido que tengamos. Amén. Amén.